gracias le damos a Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno para con todos nosotros, queridos hermanos. Así que agradecemos al Señor de que en esta tarde unos cuantos podamos estar delante de la presencia del Señor. Porque otros a lo mejor quisieran estar, por motivos no pueden estar, por enfermedad, ¿verdad? Porque andan unos grandes resfriados. La Mari pues hoy no puede venir, está fatal del resfriado. Estamos todos medio resfriados. Pero bueno, gracias le damos al Señor, que el Señor nos tiene aquí delante de Dios para bendecir y adorar el nombre santo del Señor. Bueno, pues vamos a leer en Hebreos. En Hebreos 10. Vamos a leer el 10, 26. Nuestro hermano lector lo va a leer. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Sigue hasta el 29. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? El autor de los Hebreos era alguien que sabía muy bien de lo que estaba hablando. No está registrado el que escribe la carta de los Hebreos, pero sí hay un buen contenido, queridos hermanos, que es enriquecedor para todos nosotros. Amén. Y aquí, queridos hermanos, pues podemos ver que si la salvación se pierde o no se pierde. Amén. En estos versículos que hemos leído, queridos hermanos, podemos empezar a mirar y dice claramente la palabra del Señor, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. Amén. No sé si lo está entendiendo. A ver, dice, el que peca voluntariamente después de haber recibido la verdad, queridos hermanos, es decir, aquellos que han recibido al Señor en su vida, que han entendido, queridos hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Porque hay muchos que en este tiempo se está predicando que la salvación no se pierde. Y eso es una doctrina falsa, la cual le da voto a las personas a hacer lo que le dé la gana. Amén. Y eso no es así, queridos hermanos. Por eso, queridos hermanos, el autor de los Hebreos nos dice claramente, queridos hermanos, si en el tiempo de Moisés, ¿sabe quién era Moisés, verdad? El que Dios le dio la ley de Dios, le dio 10 mandamientos, el cual le dio 10 mandamientos y tenían 613 mandamientos humanitarios. 10 era de Dios y los demás eran humanitarios, queridos hermanos. Amén. Aplicativos al pueblo de Dios para que tuvieran constancia de lo que se podía hacer y de lo que no se podía hacer, querido hermano. Y si alguien quebrantaba, hermano, dentro de esos 613 mandamientos, había mandamientos, querido hermano, que eran de muerte. Pero tenían que ser acusados por 2 o 3 testigos. Amén. Dice, si a eso se le da veracidad y se le da crédito, cuánto no más a la sangre de Jesús que ha sido derramada por todos nosotros. Por eso dice, el que peque voluntariamente. Amén. Por eso, queridos hermanos, nosotros,
tenemos que estar cuidando de nuestra salvación con temor y temblor, queridos hermanos. Es verdad que no podemos, nuestros pecados son quitados. Cuando venimos al Señor, son quitados todos nuestros pecados. Pero el hábito de pecar no se quita. Amén. Somos propensos a buscar el pecado. Sí, Señor, las concupiscencias están dentro de nosotros. Los deseos, que a Dios no le agrada, y lo declara que es de pecado y pecados de muerte. Porque hay pecados que ayer estábamos hablando y comentábamos y decíamos en una conversación que tuvimos, que hay que saber analizar bien la palabra santa del Señor. Porque hay pecados que son de santificación, que te corten la santificación, que no te consagra más, pero no son de condenación, queridos hermanos. Y hay pecados, que lo declara la Biblia, que son pecados de muerte, queridos hermanos, que si no dejamos de hacerlos, practicarlos, aunque vengamos a los cultos, aunque estemos bautizados, aunque estemos diezmando, aunque estemos en una iglesia ubicados, eso no te da el crédito a que vaya a entrar al reino de los cielos, sino que tendrás condenación, como bien dice la palabra santa del Señor. Hemos leído: el que pisotea la sangre del Señor voluntariamente, sabiendo, querido hermano, que lo hace voluntariamente, dice, ese le está esperando un horrendo juicio y el fuego eterno. Entonces, estás hablando la palabra de los hebreos, que se puede perder la salvación, queridos hermanos. Amén. El que peca voluntariamente, porque hay una mala doctrina por ahí, que Dios la reprenda. Amén. Que dice claramente que el que ya ha recibido el Espíritu Santo, ese ya está sellado por Dios, y se vaya al mundo, sea un terrorista, sea lo que sea, muere en el estado que esté y es salvo. Eso es una pura mentira. Eso la Biblia no lo dice. La Biblia dice: y el que persevera hasta el final va a entrar en los reinos de los cielos, querido hermano. Hay que estar hasta el final, querido hermano. No es, hermanos, temporadamente, querido hermano. Al pueblo de Dios, queridos hermanos, Moisés, queridos hermanos, lo coge a todo el pueblo. Conocemos aquel pueblo rebelde, queridos hermanos. Aquel pueblo de Dios, como dice Isaías: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. No era por falta de pruebas. Pruebas tenía suficiente para echar, ¿cómo te digo a ti? A mansalva. Pero se perdía por falta de conocimiento. Hoy en día lo que se está perdiendo la iglesia es por falta de conocimiento. Porque hay que predicar el evangelio puro tal como es. Porque no podemos cambiar o modificar o adornar, queridos hermanos, la palabra santa del Señor. Porque si no, hermanos, nos hacemos un lío. ¿Y quién pierde? Nosotros. Cuando alguien se propone engañar a alguien, te presenta las cosas tan bien, tan fácil, que eres ganador, que va a ganar más, que va a salir beneficiado, pero cuando te das cuenta, te han quitado hasta la cartera, te han engañado, y tú dices: si es una pura mentira todo. Yo no quiero que nadie venga engañándome, porque tengo a alguien que cuida por mí. El Espíritu Santo dice que está dentro de nosotros para darnos la luz, queridos hermanos, cuando que viene de Dios y lo que no viene de Dios, queridos hermanos. Es difícil, hermano, dejarme engañar, pero sí, esta carne sí no engaña. Esto no tiene nada malo. Cuidado, cuando tú empiezas, no quiero meterme ya muy fuerte, pero ven, vamos a ver. ¿Cómo lo digo yo para que? A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, no a Dios. Porque a Dios no hay que le engañe. Le engañamos a nosotros mismos. ¿Con qué? Con decir: esto no es malo. Si lo hace fulano.
lo hace Mengano, lo hace tal iglesia, lo hace la otra iglesia. Pero te lo aprueba la palabra de Dios. No, y tú dices, bueno, vamos a ver. En una iglesia había un problema. Y llega al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le escribe una carta. Y le dice: en comer comida. ¿Acordáis del pasaje? ¿Acordáis o no? Sí, sí. Si alguien... No, de comer, en cosas sacrificadas a los ídolos. Si a alguien le molesta, que no. Le molesta a uno y otro dice, no, eso no está bien. Y a otro, sí, otro lo aprueba. Pero hay alguien que es débil en conciencia. Amén. Yo que tengo una capacidad más grande, si tengo que abstenerme, aunque no sea malo, pero si yo no me abstengo, le estoy haciendo de tropiezo al que no tiene conocimiento. Tengo que abstenerme por amor a Dios, porque me dice la palabra santa del Señor: no seas tropiezo para ninguno de tus hermanos, porque aquel que sea de piedra de tropiezo, más vale que no haya nacido. Se amarre una cuerda en su cuello con una piedra de molino y se echa a lo más profundo del mar, el que le haga pecar o tropezar a uno de mis pequeños. Es decir, que las cosas del Señor tenemos que ser muy claros. Muchos dicen, es que a mí mi conciencia no me reprende. Es que hay gente que son Sansones, ¿eh? Sí, son Sansones. A mí es que mi conciencia no me reprende. Y si no me reprende, yo hago lo que yo vea bien y pueda hacerlo. Pues ¿sabes lo que te dice la palabra santa de Dios? Mayor que tu conciencia es la palabra santa de Dios. Y la palabra del Señor te dice que no tienes que pasar por ese camino. Tú no puedes pasar, porque si no lo haces voluntariamente. Si lo estás haciendo voluntariamente, te estás incluyendo totalmente de la salvación de Dios. Amén. Porque esto no es algo obligatorio, es voluntario. Amén. Moisés coge al pueblo de Dios y le dice a los cielos y a la tierra: he llamado por testigos hoy y te pongo delante de ti el camino del bien y del mal. Escoge. Amén. ¿Cuánto han decidido seguir el camino santo de Dios? Amén. El camino de Dios tiene exigencias, tiene reglas, tiene ordenanzas, tiene promesas, y todo eso tenemos que asumirlo todos. ¿Cuánto quiere ir prosperando en su vida? ¿Sabes que hay mucha gente que no prosperará nunca en su vida porque no están plantados junto a las corrientes de las aguas? Dice la palabra santa de Dios: todo aquel que es plantado junto a las corrientes de las aguas da fruto a su tiempo. Sus hojas no caen. Todo cuanto hace florece, prospera y es de bendición. ¿Cómo eso? Pero hay gente que están plantados junto al camino como la higuera. ¿Qué tenía la higuera? ¿Qué tenía? Tenía mucha apariencia. ¿Soy libre o no? ¿De verdad soy libre? ¿Me dejé que sea libre? Hoy en día hay mucha apariencia dentro de la iglesia, hermanos. Hay mucho verdor, mucha hoja, pero cuando va a buscar fruto en él, no hay frutos. Y cuando no hay fruto, ¿qué hace? La higuera se seca, la maldice.
El Señor dice, de ti jamás nadie coma fruto. Y pasó en sus discípulos que venían por atrás, ya se había secado la higuera. Cuidado. Cuidado con tu caminar, que te puede ir secando, que puede ir perdiendo la salvación. Dice Juan 17:12, lo leemos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Aquí vemos, y lo está hablando la misma palabra. Esta es la oración, queridos hermanos, del capítulo 17 de Juan, que es la oración de Jesús con el Padre. Amén. Y está diciendo claramente, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo lo he guardado. Amén. Qué importante es guardar las cosas santas de Dios. Amén. Todo cuanto tú me has dado, yo he guardado y no se ha perdido ni uno. Excepto el hijo de la perdición, que era Judas el Iscariote. Como ya estaba profetizado, queridos hermanos, que le tenía que entregar, hermanos. Dice, a ninguno de lo que tú me has dado, yo lo he guardado y ninguno se ha perdido, excepto el hijo de la perdición. ¿Qué importancia tiene, queridos hermanos? Y aquí la palabra santa del Señor nos está dando a conocer que hay tantas cosas que tenemos que guardar, pero somos nosotros, que Dios nos ha puesto a cargo de nuestras vidas. Amén. No te creas que el Señor te ha puesto un pastor, porque hay muchos que están erróneos, equivocados. Dice, si yo tengo mi pastor, el que me aguarda y me cuida. No en esa área. Tenemos un pastor para ser administrados a través de la palabra santa del Señor y que nos enseñe la palabra santa de Dios para ir comiendo los pastos de la palabra. Pero tú eres el que te tienes que cuidar. Amén. Amén. Y que no se pierda nada de ti. Tú tienes que ser cuidador. Por eso el apóstol Pablo, como hablábamos, el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual en ministerio, cuídate de ti mismo. Y lo deja para abrir un campo, hermano, lo deja en un sitio para predicar la palabra. Porque era muy fácil nadar con Pablo. Tito era muy fácil, a Timoteo era fácil, queridos hermanos. Cuando estaba con Pablo, nadaba hasta de espaldas. Pero cuando lo tiene que dejar en un sitio y él se tiene que marchar a otro, ahora sabe dónde la ha dejado, sabe dónde está, en el punto de mira que está, hermanos. Sabe que le van a enfrentar problemas, sabe que le va a venir dificultades, sabe que le va a venir problemas, se va a enfrentar, hermanos, a problemas grandes, queridos hermanos. Pero ¿sabe lo que le escribe? Cuídate de ti mismo. Mira cómo andas delante de la casa del Señor, de la iglesia, porque cuidándote tú, te salvarás tú y salvarás lo que te rodee. Qué importante es cuidar las cosas del Señor, hermanos. No solamente en la iglesia, hay muchos que se mantienen en la iglesia, hermanos. Pareces hasta ángeles de santos que nos ponemos. Pero ¿cómo somos en un mercadillo? ¿Cómo somos en la casa? ¿Cómo somos con nuestros vecinos? Cuidado. Cuídate. Porque cuidándote, por eso decía el apóstol Pablo decía, temblar y no. Hay muchos que pecan y no tiemblan ni siquiera. Y hay quien tiembla y no peca. Qué bueno es temblar para no pecar y no que peques y te encuentres tan pancho. Cuidado. Cuidado, queridos hermanos, que la salvación se puede perder. Amén. Amén. Así que es muy importante, por eso hay un versículo que muchos lo miran de una forma como sin condición ninguna, sin compromiso.
y se creen que son salvos, porque de tal manera amó Dios que ha dado para que el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces es para todo el mundo. Pero sí, claro que es para todo el mundo, pero tiene que creer. Y el creer tiene que estar arraigado a la palabra. Amén. Por decirlo, hay un árbitro pequeño, por su hoja y por su color se conoce el fruto. Cuando es pequeñito dice, uy, que es bueno. Pero si lo planta y va creciendo, hay árboles buenos y árboles malos. ¿Cómo somos nosotros? La palabra, hoy decía el candidato que tenemos que decir cómo estamos nosotros en Dios. ¿Qué condición me encuentro delante de Dios? ¿Cómo soy para Dios? Tiene mucha importancia, hermanos. A ninguno he perdido, sino lo ha guardado en tu nombre. Amén. El Hijo le dice al Padre, en tu nombre lo ha guardado, excepto el hijo de perdición. Ahora nos vamos a ir, queridos hermanos, a Timoteo, el apóstol Pablo, sí, primera de Timoteo 4:1. El apóstol Pablo también advierte sobre el peligro de apartarse de la fe. Leemos la palabra. Sí, 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí va. Fuerte. Pero verdad, queridos hermanos. Dice el apóstol Pablo, y el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores de doctrina de demonios. ¿Qué está hablando? ¿Que los que cogen la doctrina de demonios también van a ser salvos? ¿Sabe lo que es apostatar? Nuestro hermano Félix, dinos qué es apostatar. Negar a Jesús. Sí, negar a Jesús. Dejar las cosas del Señor sin marcharme estando en dentro. Apostatar es dejando las cosas del Señor y acogiéndome a las que no son de Dios. Por ejemplo, hay doctrinas, queridos hermanos, que están saliendo mucho por los medios de comunicaciones, como de la prosperidad. El que no prospera es porque no está bien en Dios, está en pecado. Los que andan limpiamente tienen que estar aposesionados. Como las enfermedades, dice el que cae enfermo es porque tiene demonios. Son doctrinas de demonios. Porque hay enfermedades naturales del cuerpo que tenemos que enfermar, queridos hermanos. Y eso no es ningún demonio. Y hay falsas doctrinas, queridos hermanos, que se están enseñando. ¿Y qué pasa? Que la gente le gusta, claro, la prosperidad. Eso aquí no le gusta. Entonces, ¿qué hacemos con el mendigo Lázaro? Habrá que arrancar un par de hojas. Lázaro estaba endemoniado. Lázaro no tenía la bendición de Dios. Pues nos dice la palabra del Señor que aquel que vestía cada día de lino
de vestido de fiesta, que hacía banquete todos los días, se muere y dice que es llevado a la red. Se muere el Lázaro, que era un mendigo, que estaba a la puerta de aquel rico, que no tenía techo, que tenía llagas, eso dice la palabra, y estaba deseando de saciarse con la comida que tiraban. Ni aun con esas, dice, no querían ni darle, se lo echaban a los perros. Se muere Lázaro y dice, vienen los santos ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham, y de allí nos dice la palabra que miró el rico y decía, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo. Ya no era un llagado, le daba repugno de él. Ahora, como dice, moje su dedo, si estaba llagado, estaba enfermo. ¿Cómo ahora pides que moje el dedo y que te lo pase por tu lengua, por tus labios? Y le dice, tú en la tierra recibiste tus bienes y ahora estás recibiendo lo que esperaba de Dios. No es decir por lo que tengas, sino por lo que Dios te dé bien. Porque dice, no hay mayor riqueza que la que viene del cielo, querido hermano, que es la salvación, queridos hermanos. Por eso teníamos que estar con temor y temblor, para no pecar. Porque el que peca voluntariamente está pisoteando la sangre de Jesús. Ya no hay más sacrificio por él. Entonces, tenemos, cuando pequemos, que nos duela en el alma. Cuando usted peque, se tiene que conmover los cimientos de tu corazón para estar en el orden y en la brecha de Dios, queridos hermanos. Amén. No vivas una vida, hermanos, sin cargas. No viva una vida cómoda. Vive una vida corriendo legítimamente la buena carrera, querido hermano. Como que cuando llegue a la meta, Dios te va a dar un premio. Amén. El apóstol Pablo habla así. No corras a la aventura. No corras ilegítimamente, porque si corren legítimamente, ¿qué pasa lo que corre ilegítimamente? Cuando se forma una carrera, aunque llegues primero 3 horas, si tiene que hacer un circuito y tú cruzas por la mitad y llegas a la meta, dice, descalificado, tú no tienes premio. Pero el que corre y llega a la meta, ese tiene premio. ¿Cuántos quieren tener premio? Yo quiero tener premio y tengo que correr legítimamente, queridos hermanos. Aunque me cueste, queridos hermanos. Es que cuesta, sí señor. El evangelio cuesta. Pero lo más bonito es que Dios está conmigo. Amén. Amén. Qué bueno. Por eso decía, el que tiene conocimiento de Dios, aunque te echan los leones, hermanos. Es que decimos, el evangelio es muy fácil seguirlo. Si hoy nos tuvieran que echar nosotros a los leones, Padre de Dios. Padre de Dios. Los leones salían corriendo. Pero ha habido familias que han sido echados a los leones. ¿Saben lo que han hecho? Lo que han conocido a Dios verdadero. Se han abrazado. Y han dicho, no negar al Señor por nada. Nos vemos allá arriba con el Señor. Ánimo. Son dos fuerzas, hermanos. Tenemos que luchar por una salvación. No es... Hay muchos que vienen al culto por quitarse el dolor de cabeza, por quitarse 4 hábitos malos. Pero no se preocupa por su salvación. Lo más importante de todo es la salvación. Amén. Seguimos. Bueno, ya tenemos las 8 y pico.
escuchando espíritus de demonios. No escuches falsas doctrinas. Escucha la buena doctrina que nos cueste, ¿vale? Si te cuesta, que sepas que vas a ganar un premio. Amén, en Dios. Dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Este autor del hebreo es tremendo. Sino una horrenda expectación de juicio y del voz del fuego que ha de devorar a los que no obedecen. ¿Qué importancia es, hermanos, obedecer a la verdad? Aunque cueste. A que no cuesta, cuando no te quieres forzar, a que no cuesta nada. Pero cuando te esfuerzas, miras y cuidas lo que has hecho. ¿Sabes por qué? Porque te ha costado. Cuando uno te cuesta algo y alguien te lo quiere arrebatar, dice, no, que me ha costado mucho. Ahora, cuando te lo dan, si viene alguien, toma, llévate lo que sea, a mí que me importa, tío, a mí me lo han dado. Pero cuando cuesta algo, el apóstol Pablo dijo unas palabras tremendas. Le había costado tanto. Le había costado azotes. Cuando hubiese estado en un lugar favorable. Había estudiado en Tarso, ¿verdad? A los pies de Gamaliel. Buena reputación. Tenía carta libre para hacer y perseguir a la iglesia, que no se lo daba cualquiera, hermanos. Y él perseguía porque era celoso de la ley. Por eso seguía a aquel grupo de cristianos, porque no quería que se levantaran, porque en otro tiempo se habían levantado otros grupos trayendo otras entidades, y dice, y la habían perseguido, y quitando la cabeza de ellos se desvanecía el grupo y no dañaba a la ley. Y ahora se levantan los cristianos, y para él personalmente había tomado que era otro grupo para dañar la ley, y era celoso de la ley, de tal manera que se pone a buscar a toda la iglesia y la asolaba, a unos los metía presos, a otros los mataba, queridos hermanos, y dice, asolaba a la iglesia. Eso dice la carta, No soy digno de ser tu apóstol porque he asolado y he perseguido y he azotado a tu iglesia. Eso dice él, y lo confiesa, cuando ya está convertido. Este hombre, pero tiene un encuentro con el Señor. Y ahora dice, porque tú me eres una vasija útil para los gentiles. Que la gloria sea para el Señor. Que somos nosotros, los gentiles somos nosotros. Los del pueblo de Israel son el olivo. Nosotros somos ramas engendradas en el buen olivo. Nunca le vamos a preceder a Israel. Nosotros somos ramas, pero tenemos un gran privilegio, que ellos han sido elegidos esposas de Jehová, y nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo y somos herederos de Cristo. Somos hijos de Dios, hermano. Tenemos un gran privilegio, que somos la esposa de Cristo. No olvides lo que somos. El apóstol Pablo podía tener una posición buena, pero en cambio cuando conoció a Jesús, rechazó todo cuanto había sembrado, todo cuanto tenía, y le había costado años estar doblegado a los pies de Gamaliel. Pero cuando se encontró con Cristo, dice, ni la escuela de Tarso, ni los pies de Gamaliel, ni toda la autoridad que me dé el concilio, el de las sinagogas, nada. Se puso a los pies de Cristo. Amén. Y ahora que han querido, le han azotado, le han castigado, le han encerrado, le han sentenciado a muerte. Pero él con orgullo, queridos hermanos, con voz en cuello, he corrido,
he peleado la buena batalla. Solamente me resta que el juez justo, que no se equivoca, me dé la corona de vida. No solamente a mí, sino a todos los que le esperan. Todos los que corren legítimamente esperan una corona. Yo espero una corona. Quiero pelear, aunque me cueste, aunque reciba azotes, aunque me espere cárceles. No me importa. Pero quiero obtener esa corona de vida. ¿Ven? Así, queridos hermanos, es que nunca me da tiempo terminar un mensaje. Pero bueno, creo que el Señor lo ha hablado, ¿verdad? Amén. ¿Habló el Señor de verdad? Amén. ¿Qué tienes que hacer con lo que Dios te ha dado? Esa oración que sea, hermano, el modelo nuestro en ponernos delante de Dios. Hay muchos que dicen, es que yo me pongo a orar y muchas veces no sé qué decir al Señor. Parezco un cura. Bendice, Señor, a tal, bendice a tal, bendice a tal. Cuando se acaban los nombres, ya porque le pide. Pero hay tantas cosas que tenemos que pedir fortaleza, que tenemos que pedir fuerza a Dios, que tenemos que pedir honores. Señor, dame para que yo te pueda honrar, Padre mío. Dame felicidad, dame honradez para ti. Amén. Dame fuerzas, Señor, para donde están mis temores, tú me hagas fuerte. Señor, hazme decidido para dar el primer paso, aunque sea el primero, pero que tú me des delante. No es que, Señor, sírvete de fulano, porque a ti te da miedo. Señor, bendice al mengano para que sea mi bendición. Aunque no ora también, Señor, sírvete de mí para ser de bendición a muchos. Hay tantas cosas que tenemos que cuidar. Vamos a ordenar nuestros pasos, porque yo quiero ir al cielo, y yo quiero verle a todos allí en el cielo. Amén. Que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano. Sabe que tenemos recompensa de todo cuanto hacemos aquí. Hay un tribunal. Después de la salvación, está la salvación y ahora está el tribunal de Cristo. ¿Para quién es el tribunal de Cristo? Los salvos. Para los salvos. Para los salvos. Amén. Pero claro, tiene que tener conocimiento. Amén. Tiene que tener conocimiento de toda la palabra santa del Señor y de todas las promesas de Dios. Amén. Porque hay un tribunal para galardones. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y cuando esté en el cielo, Dios te pueda coronar de muchos galardones. Amén. Amén. Que la gloria sea para el Señor. Bueno, pues creo que hasta aquí vamos a dejar la palabra. Otro día seguiremos porque hay cosas muy bonitas en este tema, ¿verdad? Seguiremos otro día, ¿verdad? Así que nuestro hermano dirá que ha salido.